¿Y qué más quería contarles? Bueno, que va a quedar grabado, ya les dije. Y bueno, decía, este va a ser el seminario de la red, así que además el seminario va a ser parte y de la maestría. O sea, en la maestría que estamos lanzando hay una de los, llamámosle, cursos, el seminario de investigación, ¿verdad? Y este va a ser el seminario. Ah, bárbaro. Así lo enmarcamos también dentro del posgrado y bueno, nada, bienvenido a todos. Si alguien quiere decir algo antes de que empiece Erika y las momias. Y sus momias. Bueno, si no, conversamos después. Le hacemos los comentarios a Erika y vemos. Bueno, entonces Erika, presentala tú. Dale, pero ¿qué más teníamos que decir del seminario? Bueno, acá también están, que les quería presentar el grupo también que va a estar detrás de los seminarios, que teníamos en realidad ya un grupito de trabajo acá, pero al final con otro nombre le hemos cambiado el nombre para que quedara en línea con la maestría, que se llama Maestría en Administración y Economía del Turismo. Así que por eso lo del GAET, del nombre también del seminario, para hablar como el mismo lenguaje. Acá está entonces Verónica Segarra, Verónica Moñi, Victoria. Y nos falta María José. Victoria. Ay, Victoria Moñi. Y María José a los operes que les va a estar seguramente escribiendo en los próximos mensajes. Y Martínez Bregman, todos doctorandos en programas de turismo o de economía, en el caso de Victoria y María José, que van a hacer tesis en economía del turismo, lo mismo que Verónica, y que trabajan también digamos, bajo la cotutoría de Gabriel. Así que entre nosotros va a estar la responsabilidad del seminario y después conocerán a María José por el tema ahí de la comunicación. Bien, bueno, entonces sin más, Erika, te presento. Algunos ya, a Erika la vieron, algunos de los que están acá en el workshop. Inés, buenos días, gracias por acompañarnos. Inés Vázquez es una compañera del Departamento de Administración de nuestra facultad, al igual que Melina Romero. Erika es profesora de tiempo completo en la división que sería como el departamento o facultad, ¿cierto, Erika? De Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato, es doctora en gestión de empresas por la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, es profesora investigadora también, así que ya tú nos contarás, es un trabajo en coautoría con Gabriel, Marianela, ya les va a comentar eso. Así que, Erika, bueno, gracias por acompañarnos y ya te voy a cederle el... Ah, no, Verónica, le debes de dar el co-host a Erika para que pueda compartir pantalla. Gracias, Erika. Erika chequea, pero deberías poder compartir pantalla ya. Gracias a usted. Creo que sí. Pues buenos días a todos, gusto de saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, efectivamente, yo con el Museo de las Momias, voy a platicar un poco sobre este tema que hemos trabajado con Gabriel y en esta ocasión con Marianela. Y algunos de ustedes pues ya vieron esta presentación, la amplié un poco para hablar más del tema y en general de algunas otras cuestiones de cómo este museo es tan importante para México y hice una pequeña comparación con otros sitios turísticos de México. Bueno, pues hoy les voy a hablar de eso, un poco algunos antecedentes teóricos del tema y el Museo de las Momias, los datos, el trabajo estadístico que hicimos, los resultados y algunas conclusiones preliminares. Bueno, este trabajo se enfoca en lo que es el turismo cultural. Como ustedes saben, pues el turismo ha sido una opción que todos los destinos turísticos están utilizando para consolidar sus marcas o sus destinos mismos. Entonces, dentro de ese turismo, los museos están cobrando o han ido cobrando fuerza en los últimos años para conocer su impacto y sus contribuciones a los desarrollos de los diferentes países donde están. Incluso se habla
como nos dicen Jaime y Alessandro, de que son un sector primordial de la economía de la cultura. Bueno, en esta ocasión el objetivo fue analizar a los visitantes al Museo de las Momias en grupos diferenciados de opinión a través de un análisis de clústeres denominado correspondencia múltiple. Y esto fue a través de un cuestionario que utilizamos para conocer las necesidades, motivaciones y experiencias de la visita a museos de las momias en la ciudad de Guanajuato. Bueno, ¿qué nos dice la literatura? La literatura habla que los destinos turísticos, las ciudades, están buscando atracciones turísticas o consolidar estas atracciones turísticas donde se encuentran. En general, estas atracciones pues, pueden ser tanto generales como culturales, según nos dice Korstach. Y también, por ejemplo, este tipo de atracciones son como las zonas arqueológicas que contribuyen al desarrollo del sector turístico donde se encuentran. También se ha encontrado, y de esto hay mucho en la literatura, cómo contribuyen al crecimiento económico, tanto por Brida y otros autores, así como por Chermatova en Canadá. También los museos contribuyen al aumento de visitantes y a sus estadías al destino. Como vamos a ver en la ciudad de Guanajuato, esto se muestra muy claramente. Bueno, ¿qué otros estudios hay? Hay mucha literatura. Esta diapositiva habla de lo que se encuentra en la actualidad, algunos estudios recientes de las experiencias museísticas. La visita a un museo está muy orientada a lo que se llama la industria de la experiencia en el turismo. Cada vez más los estudios se orientan hacia vivir esta experiencia. Recuerdo que hace poquito nos hablaba Verónica de que los estudios de turismo deben orientarse hacia una modernización y nuevas formas de estudiarlo. Bueno, aquí Villa Espesa nos habla de cómo la tecnología es cada vez más importante en las visitas o las experiencias que se hacen a los museos, ¿no? El uso de tablets, realidad virtual, etcétera. Cada día más están presentándose, ¿no? También los estudios se han orientado últimamente, según dice, bueno, en el caso de Jandojo, a analizar con detalle el recorrido donde van los visitantes al museo, dónde pasan más tiempo, qué les llama más la atención, en un estudio de tiempos y movimientos muy específico que se está analizando, ¿no? También con esta auge y utilización masiva de las redes sociales, se empieza a estudiar cómo las opiniones, estas experiencias se comparten en las redes sociales y cómo eso tiene un impacto en la promoción de los diferentes museos. Es decir, cómo van las personas y el posteo de fotos, etcétera. Es algo que también Butch está trabajando en las redes sociales, las fotos y un análisis de los comentarios a través de las experiencias y los museos. Y también relacionado con la ciudad. Y algo también de lo que se ha hablado mucho desde antes, por aquí está un estudio de Fonsetti que dice que la marca del museo, cómo se posiciona y el posteo positivo en línea. Entonces, muchos estudios, como ven, se están orientando hacia el posteo de la experiencia en las redes sociales, en línea, tanto para promover los museos como las ciudades mismas. Y finalmente, un estudio de Laullero que habla de la autenticidad del museo, las exhibiciones, el diseño, el aprendizaje. El aprendizaje se ha estudiado mucho también en los museos, es decir, si las personas aprenden conocimientos durante visita. Hay muchos estudios del ámbito educativo en ese tema. Bueno, para entrar al tema nuestro, pues me gustaría compartirles, como ya hay un poco más de tiempo, pues amplié alguna información. Vamos a hablar, les voy a comentar ahorita de los visitantes a los museos de México. México, como ustedes saben, pues es un país muy grande, 127 millones de habitantes y su principal museo, tanto en importancia como en visitantes, es el Museo Nacional de Antropología. Ese museo recibe más o menos 3 millones, el año pasado recibió más de 3 millones de visitantes. Ahí está la diferenciación entre los nacionales y extranjeros, principalmente nacionales.
Después está el Museo Nacional de Historia, que es un museo con cuestiones históricas, muy pictórico, de mucha pintura. También recibe un poco más de 2.8 millones de visitantes. Como ven, también la gran mayoría, un 80-90%, son mexicanos. Seguido del Museo del Templo Mayor, y aquí ya hay una gran diferenciación. El Museo del Templo Mayor, que está ahí en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, recibe casi 800,000 visitantes. Bueno, casi 900, más de 900,000 habitantes, visitantes. Y bueno, de ahí para abajo el Museo Nacional de las Culturas, etc. Voy a presentarles un panorama de qué significan estos museos para México y las piezas que se encuentran, para entender un poco la importancia de por qué el Museo de las Momias es tan visitado o cómo llega a esos niveles de visitas. Ahorita vamos a ver los números del Museo de las Momias. Bueno, el Museo Nacional de Antropología es uno de los mejores museos de Latinoamérica, 42,000 metros cuadrados. Tiene el recinto, tiene 22 salas, es una obra en todos los sentidos, la arquitectura. Participaron los principales artistas, arquitectos, diseñadores de México en su diseño, y pues como ya vimos es el más visitado de México. Entonces ahí, por ejemplo, la fuente que ven aquí es una fuente de una artista guanajuatense que se llama Chávez Morado, y es por sí sola también una obra muy importante en la historia del arte mexicano. Bueno, ahí se encuentran las principales piezas del arte precolombino, y hay muchas, ¿no? Muchas muy importantes, pero el que más llama la atención es el calendario azteca, que en realidad su nombre es la Piedra del Sol, y es una pieza de 42 toneladas que pues representa tanto la parte del calendario, pero también gran parte de la representación de la sociedad azteca, y es la principal pieza del museo, donde también hay otras muchísimas piezas muy importantes. El Museo del Templo Mayor, como vimos, es el tercero. Estoy hablando de estas piezas para que vean la importancia de cómo el Museo de las Momias, en cierto sentido, rebasa a estos museos. El Museo del Templo Mayor, bueno, ahí tienen dos piezas muy importantes, que es esta, la primera, la diosa de la tierra, la Tlatecuhtli, que también es de la cultura azteca, una pieza de 12 toneladas que fue descubierta en el 2006 durante unas excavaciones. Son piezas muy representativas de todas esas cuestiones. Recordemos, este museo recibe 900,000 personas, más o menos. Ahí también tienen esta pieza que se llama la Coyalxiqui, diosa de la luna, de la cultura azteca, también una pieza de 12 toneladas que fue descubierta en 1978 y que también es un ícono de esas culturas. Bueno, eso es en cuanto a estos museos, ¿no? Ahora, los visitantes de las zonas arqueológicas. México tiene pues estas 5 principales, tenemos muchas, hay miles de zonas arqueológicas de todos tamaños en el país, pero estas son las más importantes. La zona arqueológica de Teotihuacán, que recibe más o menos 3 millones. Chichén Itzá, que está en Yucatán, en el sur, 2.3 millones. Tulum, con cerca de 2 millones, pero aquí vean cómo en el número de mexicanos, al menos para las zonas que están en el sur, en Yucatán y Quintana Roo, los números apenas llegan a 800,000 personas. Y si ya vamos a Chiapas, bajan a 600,000. Es decir, Tulum y Chichén Itzá son más visitados por extranjeros que por mexicanos. Y con Teotihuacán, que sí tiene mayor número de visitantes nacionales, pero está en el centro. Y en cuanto a extranjeros, no llega a las 700,000 visitas. Y de ahí para abajo están las zonas de Palenque en Chiapas y en la zona de Cobá en Quintana Roo. Bueno, ¿qué estamos hablando? Bueno, este es Teotihuacán, que está ahí a las afueras de la Ciudad de México, es el templo mayor, y que es una zona anterior a la cultura azteca.
Es una zona muy bonita, a mí en el personal me gusta mucho. Y ahí está en las afueras de la Ciudad de México. Chichén Itzá, a 3 horas de Cancún, ha sido nombrada como una zona, una maravilla del mundo, dentro de las 7 maravillas del mundo. También es impresionante. Y Tulum, que está también a 1 hora de Cancún, que es una zona arqueológica cerca, en el mar, con su, es como ya vimos, muy, muy visitada, y también es un lugar muy, muy, muy bonito. Bueno, estos son los antecedentes. Y de ahí nos vamos a Guanajuato. Guanajuato es un estado que se encuentra en el centro de México. Las zonas arqueológicas que mencioné, Yucatán, están acá. Chichén Itzá está por cerca de Mérida, y Quintana Roo por acá está, Tulum, por aquí pegadito. Y acá en el centro de México, a 5 horas, aquí está la Ciudad de México, a 5 horas de la Ciudad de México manejando, está Guanajuato. Y allí en Guanajuato pues pasa un fenómeno turístico muy interesante. Está el Museo de las Momias de Guanajuato. Este museo tiene la colección de momias naturales más grandes del mundo, 116 piezas. Tiene unas piezas que se consideran muy especiales, que son la momia embarazada y la momia más pequeña del mundo. Y en México hay una cultura de la muerte muy arraigada que forma parte de nuestra cultura. Celebramos el Día de los Muertos. Tenemos a la Catrina, que es un ícono también forma parte muy importante de lo que es nuestra cultura. Ahí la Catrina es una calavera muy elegante que representa mucho la cultura mexicana. Bueno, y estas momias son el emblema de la ciudad de Guanajuato. Guanajuato es la capital del estado y tiene 170,000 habitantes. El museo está dividido en 2 partes, en el Panteón de Santa Paula, en la capital de Guanajuato, y en un museo que le han denominado de las momias viajeras en la ciudad de Silao, que está a 15 minutos de Guanajuato, muy cerca del aeropuerto internacional. Bueno, ¿qué pasa en Guanajuato? Pues en Guanajuato, este museo de 200 metros cuadrados ha recibido hasta casi 800,000 visitas en el 2017. Casi 800,000 personas han visitado ese museito. Y la recaudación es muy importante. El año pasado recaudó 43 millones de pesos, que es el segundo ingreso para la ciudad de Guanajuato en cuanto a impuestos. Solo el impuesto predial, que es el pago por la tenencia de propiedades, lo supera. Entonces, pues estos números nos ayudan a entender el fenómeno. Recordemos lo que ya comparamos con las otras zonas, la magnitud, las obras que presentan, etcétera, con respecto a este museo. Bueno, ese es el museo. Es un museo, pues, yo diría, pues es lúgubre, no es amigable, es un museo oscuro, es tétrico es tétrico simplemente. Este es el del Panteón, el museo está en un panteón, porque las momias ahí se encontraron. Se encontró precisamente que al exhumar unos cuerpos que se habían momificado. Entonces, esto solo pasa a los cuerpos que son enterrados en gavetas de madera en la pared. No pasa a los cuerpos que se entierran. Bueno, luego está aquí el Museo de las Momias Viajeras, que es un museo nuevo de unos 5 años, que está en un cerro que se llama del Cubilete. Y ese es también, ahí pusieron otra parte de la exposición. Estas son las piezas de las que comentaba, la momia más pequeña del mundo, supuestamente. Aunque hay una controversia con una momia que se encuentra en Perú. Y la momia embarazada. Son las piezas que se denominan como las más especiales. Bueno, en temporada alta estas son las filas para entrar al museo, de 2 hasta 3 horas. En un día ocupado reciben 6,000 visitantes por día.
Ajá, y es todos los años, ¿no? Está ahí, es un museo caro, no es un museo barato. Estamos hablando que son $4 la entrada, ¿no? En un país pues donde el salario pues es mucho más bajo. Eso es casi un salario mínimo de las personas. Pues así están las filas en temporada alta. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio cuantitativo, descriptivo, para estas personas determinar cuáles son sus características, cuáles son los segmentos de este museo que representa, que está ahí, ¿no? Los datos, bueno, fue un cuestionario que hicimos en el 2017. Se analizaron los visitantes nacionales. Ahorita les voy a mencionar, es un museo visitado principalmente por nacionales. Fue una encuesta persona a persona. Las secciones del cuestionario es la información de visita al museo, las características del viaje a Guanajuato y el perfil sociodemográfico. Se aplicaron 425 encuestas administradas en julio del 2017, de las cuales nos quedamos con 392 encuestas usables. Bueno, estos son los datos sociodemográficos. Es un museo. La diferencia entre hombres y mujeres pues casi es mínima, aunque lo visitan un poco más de hombres. Es un museo visitado principalmente por gente joven, entre los 20 y los 30 años. También hay un porcentaje importante de personas entre los 30 y los 40 años que lo visitan. El mayor número de personas que lo visitan trabajan como empleados, casi un 40%, seguido de muchos estudiantes, un 26%, aunque también hay algunos trabajadores independientes, casi con cerca del 90%. Entonces, ¿qué pasa con respecto a con quién van? Es un museo que se visita en grupo, con otros familiares o en familia o con amigos. Muy pocas personas van solos, solo el 7%, es decir, es una actividad que se hace en grupo, ¿no? Respecto a la pregunta de si han ido a otros museos, de los que a las personas se les preguntó cuántos museos habían visitado en el último año, pues se encontró que el 70% habían ido al menos a uno, entre 1 y 5, ¿no? Los datos. En cuanto a la variable de educación, casi el 44% tienen un grado universitario, seguido de una maestría del 13%, con un posgrado de entre el 13%. Y aquí vemos el país de residencia es 90% para México. De otros países, principalmente los Estados Unidos, 30%. Sin embargo, eso es un número interesante porque si recordamos que son 700, casi 800, en el año 2017 fueron 800,000 personas, de esa fue el 10% son extranjeros, ¿no? Y bueno, este es un museo con una tasa de repetición alta, al menos el 37% lo ha visitado una vez, el 22% lo ha visitado 2 veces y hasta el 16% lo ha visitado más de 3 veces. Entonces, 30, más o menos como cerca del 70% ya ha estado en el museo, o sea, la gente vuelve a ir, ¿no? Y solo el 25% nunca lo había visitado hasta antes de esta visita. Los datos. Bueno, aquí se presentan los datos del promedio de las preguntas de los ítems y bueno, cuestiones como la señalización del museo salen bien evaluadas, la actividad dentro del museo también. Ahí hay algunas pequeñas observaciones respecto a las zonas de descansos, el acceso a los baños, etc. También se les preguntó a las personas si se habían sentido perdidos o desorientados o si habían tenido la sensación de que estaban perdiendo el tiempo. También cómo se han sentido respecto a la participación en el museo, si se habían sentido cansados, si se habían aburrido, si habían aprendido algo nuevo.
Por ejemplo, en esta, ¿habían aprendido algo nuevo? La gran mayoría pues dice que sí. ¿Se ha sentido a gusto y seguro? También. ¿Se ha asombrado por algo? Sí, sale altamente evaluado esa parte. La metodología. Bueno, se utilizó el método de Burt. Las variables representativas fueron las opiniones de los visitantes sobre las instalaciones y servicios, las sensaciones de visita al museo, el perfil del visitante, educación e ingreso y la información acerca de la visita al museo. Cuántos museos visitaron en el último año, qué es la tienda, la repetición de visita, etc. Con base en esas variables, se procedió a hacer un análisis de clústeres. Este análisis usó el algoritmo de Ward. Los factores, las reglas de obtención, pues fue la regla de Kaczynski y la de Duda-Hart-Test. Los resultados, pues se sacaron 10 factores que ahí están identificados. De acuerdo al tipo de visitante, si era frecuente o primera vez, el ingreso, qué tipo de ingreso había, bajo, medio o alto, y el tipo de visita que hacían, si iban en grupo, familia, pareja o solo. Y la opinión, positiva, negativa, indiferente, y con base en eso, pues se sacó una combinación de factores. Los resultados del análisis de clústeres. Hay 3 clústeres, VIP, fans e indiferentes. El clúster más grande es el clúster VIP, 201. Se identificaron en este clúster. El fans, 118 y 69 en indiferentes de la muestra analizada. El clúster VIP, no sé si para el resto de Latinoamérica el nombre significa lo mismo, pero aquí VIP significa como un nivel de exclusividad. Entonces aquí por eso le pusimos así. Es el mayor porcentaje de promedio de sensaciones positivas. Es decir, son como los que identifican la experiencia como muy positiva. Es el perfil más educado, licenciatura o posgrado. Recordemos que en la muestra hay un gran porcentaje de personas con nivel licenciatura y posgrado. Y este perfil es el que muestra un mayor nivel de satisfacción. Muestra opiniones como buena y muy buena. Y es un clúster joven. La mitad son menores de 40 años. Recuerdan que era entre 20 y 29 y luego 30 a 39. Entonces, este porcentaje es de los que llegan solos, pero también llegan en grupo. El clúster fans es un clúster con un nivel de ingresos medio y alto. Son mayores de 40 años y tiene un promedio de sensaciones indiferentes. También son los que tienen mayor repetición de visita y aducen que sería probable y muy probable que volvieran a visitar el museo. Hay un mayor porcentaje de visitantes que realizaron compras en la tienda. Son los que gastan en la tienda, que es una tienda muy sencilla. Y son opiniones buenas y muy buenas sobre el museo. Clúster indiferentes. Este es un clúster que tiene ingresos medios y bajos. Es el nivel más bajo con nivel de preparatoria. Hay un mayor número de museos visitantes durante el último año. Y también hay un número de repetición de visita. También ahí son donde más contestaron respecto a las opiniones que no sabe o no contestó. Y hay un mayor porcentaje promedio de sensaciones negativas al museo. No recomiendo visitar al museo. Es decir, les es indiferente. Bueno, las conclusiones. Bueno, este estudio nos permitió identificar estos 3 segmentos que permitan esclarecer diferentes estrategias de marketing para atender sus demandas específicas para cada uno de estos sectores. Hay una alta repetición en las visitas y desde luego que mayor número de visitantes nacionales frente a los extranjeros. Respecto a las estrategias de marketing, por ejemplo, para el clúster VIP, pues ofrecer un servicio de cafetería de buen nivel para que pudieran completar la visita. En el caso de los indiferentes, pues hacer un sector con ingresos bajos, pues eso no quita la posibilidad de ofrecer souvenirs que fueran atractivos para ese tipo de grupo, baratos, eso sí, souvenirs baratos,
De hecho, el museo no vende souvenirs, pero baratos y de fácil acceso, a una momia de juguete, o sea, pero que se aprovechara, que se presente esa oportunidad y poderles dar esa opción de comprar algo. También puede ser atrayente y en términos de negocio, pues al vender en cantidades importantes, pues puede ser un motivo de ingreso, ¿no? Bueno, en la línea con Mana y Malumbo, eso es lo que les comenté. Tener estrategias de tácticas específicas según la edad de los asistentes y también buscar la diferenciación, que fue lo que se hizo, pues, según la satisfacción y experiencia, en la misma línea que Ruiz Alba. Y desde luego no dejar de lado la capacitación según de los 3 segmentos identificados en línea con Pencarelli. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Bueno, hay una mayor buscar una mayor representatividad de la muestra, continuar la recolección de datos, también otro tipo de estudios con otros indicadores y estudios comparativos. Por ejemplo, lo que comenté al principio, los tipos de recorridos, un estudio de tiempos y movimientos en cuanto al recorrido, dónde pasan más tiempo las personas, entre otras cosas. Repetir el estudio en otros museos y realizar análisis comparativos del comportamiento del visitante en otros museos del país. Así como comparar las expectativas iniciales del visitante con las cumplidas al final de visita. Por ejemplo, hacer una encuesta antes de que entren. Hay mucho tiempo de espera, como ya les mencioné. Entonces, esto se puede hacer con ventaja porque hay veces que las personas están formadas hasta 2 o 3 horas. Y desde luego profundizar en el estudio de la fidelidad y las diferencias demográficas entre los segmentos identificados. Y bueno, esas son las referencias y no sé si tengan algún comentario, pregunta. Sí. Bueno, gracias, Erika. Abrimos entonces el espacio a comentarios, preguntas. Bueno. Previamente Ana Clara había, ¿no? Fue Ana Clara que había hecho una pregunta por chat. Por el chat. A ver. No, porque creo que, bueno, más o menos luego se vio en los, ¿no? En el cuadro de la composición de los clústeres, pero preguntaban a Clara, Erika, por el número de encuestas que se había recolectado. No sé si lo había, no recuerdo qué. 392. Fueron 425, pero quedaron usables 392. Ajá. ¿Cuándo fue que se recolectaron? Yo ya no. En el 2017. No, yo tengo una pregunta actual, Erika, y es, ¿cómo es el estado actual del museo? O sea, ¿está abierto? ¿Hay visitas? ¿Qué es lo que está pasando? No, pues algo... Digo, ¿el museo ha pensado alguna estrategia con respecto a al COVID? Porque claro, como es un museo de visitas nacionales, no se ve tan afectado por el shock del turismo internacional, ¿verdad? No. No, el museo ya está abierto. El museo, pues tú lo conoces, es un museo que no es un espacio abierto, es un museo cerrado que no tiene una sola ventana. Y le urgía al gobierno municipal abrirlo, pues está cerrado desde marzo. Estaba cerrado desde marzo y lo abrieron hace como un mes. Y pues sí está teniendo visitas. El turismo en Guanajuato ya se está reactivando nacionalmente y ya está abierto. Sí se implementaron algunos protocolos, como el uso de cubrebocas y todo. Pero es un museo donde yo creo que es muy difícil de mantener la seguridad para los visitantes por las condiciones que les comento. O sea, no hay ventilación. Y que yo sepa, el gobierno municipal no ha implementado, ¿cómo se llama? Pues cuestiones de purificación del agua. O sea, quien entra ahí entra así que literal bajo su propio riesgo, su tapabocas y ya, en serio, ¿no? Pero al gobierno municipal le urgía. ¿Por qué? Porque sí, se va a arruinar si no se quiebra el... Porque claro, mitad del ingreso del municipio es el museo, ¿verdad?
es la segunda fuente de ingresos, entonces pues dijo adelante, que supuestamente están guardando la sana distancia, pues no sé cómo, pero bueno, está ya funcionando. Erika, tú puedes mirar el chat ahí, que quizás sea más fácil. Inés tiene una pregunta. Y antes, Miguel. Bueno, antes Melina comentó en la misma línea de lo que decía ya Erika, ¿no? De que era difícil combinar esto de la situación que vimos ahí en la foto, ¿no? De colas, aglomeramientos con los protocolos. Bueno, lo dijo Erika, ¿no? Ni siquiera se está como Estoy haciendo. tratando de abrir el chat. El chat, Si si no no te... lo puedo hablar igual. Dale. Yo soy medio atrevida porque no vengo del palo de la investigación en realidad, pero nada, cuando mencionabas las características de los museos del DF, que son muy interesantes, pero bastante distintos en realidad, ¿no? Yo visité estos museos hace un montón de años en realidad, y la tecnología que ofrecía el Museo del Templo Mayor era muy distinta al de los restos, de los demás museos. O sea, el Museo de Antropología es un museo más tradicional, con salas muy interesantes, pero con una disposición más, como siempre ha sido, ¿no? Los museos que uno visita en Europa o qué sé yo. Entonces, un poco preguntarte qué valor le asignás a la tecnología también en el desarrollo de los museos y particularmente también en esto de las visitas. Otro tema que se empieza a considerar fuerte en el turismo es todo el tema justamente del manejo del aforo, ¿no? Programación de visitas, como, bueno, porque eso posiblemente en la coyuntura en que estamos permita mantener la propuesta abierta, mientras que si no organizas en una forma razonable, bueno, la situación de salud impediría hasta las propias visitas, digamos, ¿no? Gracias. Sí, gracias a ti. No, yo creo que la tendencia de los museos tiene que ir hacia la tecnología, definitivamente, hacia nuevas formas de interactuar con la experiencia. Aquí me remito a lo que comentó Verónica en el workshop, ¿no? Que las experiencias ya se van a medir de otra forma, más cognitivas, más con neurociencia, sobre ya hasta medir exactamente qué está sintiendo el cerebro, por ejemplo, al pasar por este museo. Sí, ¿no? Los museos deben de apostar por el uso de diferentes tecnologías, realidades virtuales, iPads, tablets, y pues todo lo que sea posible para incrementar las sensaciones, las experiencias de diferente manera. Eso es por un lado. Y respecto al aforo, sí, lo que dices también es muy importante. Yo estaba viendo ayer que el Museo del Templo Mayor sigue cerrado. Uh-huh. Y ya tiene un mes abierto ¿no? Claro. Entonces, Está bravo. Ajá. Sí, definitivamente también, si esto no se compone, si no hay la vacuna, etcétera, el aforo va a tener que ser de forma diferente, ¿no? Tiene que haber nuevos protocolos, definitivamente. Yo creo que se tendrán que trabajar, así como toda la industria turística se está actualizando en la aplicación de protocolos, también los museos definitivamente, ¿no? Con este análisis del número de visitantes permitidos, por un lado, por otro también los protocolos del aire, de ventilación, etcétera, como hicieron los aviones, por ejemplo, ¿no? Que ya son protocolos más estrictos para el manejo del filtro del aire en los aviones, igual los museos, ¿no? Exacto, sí, perfecto. Gracias. Victoria, ¿quieres hacerle, ya que estás ahí, la pregunta Aquí hay una pregunta de Verónica, dice, ¿hay una previsión de nuevas investigaciones en el museo en esta etapa post-COVID? Pues no, pero sí tenemos ese pendiente. Sí debemos hacerlo. Estamos, definitivamente hay que ver. Ahorita que estaba hablando sobre, cuando preguntó Gabriel si ya está abierto, pues sí tenemos que por lo menos ir a ver cuáles son los protocolos que están aplicando, porque supuestamente están aplicando protocolos, pero pues cuáles, quién sabe, ir a checar
en primera instancia, cómo se están manejando los protocolos, ¿no? Y en segundo, ver qué más se puede hacer, ¿no? También hay algo importante. Este gobierno municipal estaba apostando por el diseño de un nuevo museo, un museo totalmente construido para hacer un cambio totalmente, pero eso implicaba un endeudamiento de, no recuerdo si eran 30 millones de pesos, no, 60, porque me acuerdo que dije, bueno, en 2 años sale, son 60 millones de pesos para construir un nuevo museo, pero el gobierno municipal iba a adquirir un crédito para hacerlo. Entonces hubo mucho disgusto para que no se, y de hecho se rechazó el proyecto para que no se hiciera este nuevo museo, porque iban a endeudar al municipio. Yo diría, bueno, pues saldría de lo que entra al museo, pero eso no se utiliza porque eso es para los gastos operativos del municipio. Entonces, se detuvo por la cuestión del endeudamiento. Otra cosa que es importante aclarar es que estos ingresos no se reinvierten en el museo, a lo mucho se le reinvierte 1 millón de pesos de los 30 y tantos que entran y lo demás se va a la operatividad del municipio. O sea, el museo no recibe inversiones importantes. Pero sí, está al pendiente de ir a ver cómo está funcionando ahora en el post-COVID. Yo tenía un par de preguntas o comentarios. En realidad ya los anoté, pero no estoy segura. Así que si te pregunto algo que está mal, me decís. Porque, por ejemplo, digo, me parece que, no sé si, o sea, la primera parte de tu presentación estuvo buena, pero en realidad me parece que comparar este museo con los museos de México DF es como un salto que no tiene nada que ver, porque este es un museo chiquitito, no conocido mundialmente, la gente va a México DF, o sea, me parece que ahí lo que hay que hacer es buscar una comparación con cuál es la alternativa del turista que está en Guanajuato, si va al Museo de las Momias o si va a visitar no sé qué otra cosa hay por ahí. Pero, o sea, esa comparación no sé si está tan buena. Capaz que nos querías mostrar un poco el número de visitantes, pero ahí hiciste una distinción entre visitantes nacionales y extranjeros, y me parece que, bueno, como que son dos cosas totalmente distintas y no son comparables, y yo iría un poco más a buscar si en el mundo existe algún otro museo de este tipo. Me parece que tiene que haber un montonazo de literatura, es mi sensación, nunca miré literatura sobre esto, acerca del perfil del visitante de los distintos tipos de museos. Tiene que haber mucho sobre eso para que puedas tratar de darle un marco, pero contextualizando el tipo de museo que es, porque el museo es re chiquitito, es muy específico, es muy, como dijiste vos, que va el residente mexicano, o sea, no es comparable con otro montón de museos, y eso me parece que hace que sea distinto, pero que tampoco sea tan fácil de comparar. Porque, por ejemplo, uno de los datos que nos dijiste es que el museo creo que se visitaba en familia. Bueno, yo no tengo ni idea que en el resto de los museos si la gente va más en familia o va más solo, como para contextualizar tu resultado con cómo es. Pero de nuevo, esta comparación no es con el Louvre de París o con el Museo DF de México DF, me parece a mí. Bueno, no, el otro punto era este, o sea, comparar qué hace un turista que está en Guanajuato, que como bien vos dijiste es un residente, ¿qué hace? Va al Museo de las Momias y ¿qué más puede hacer? Me parece que eso contextualiza un poquitito más, o hablar más del otro museo, el de las momias esas viajeras, que creo que está cerca. Capaz que ahí está el punto de la comparación, no estoy segura, pero es bueno. el mismo, es el mismo. ¿Es el mismo? Ah, es el mismo, eso no lo entendí. No, bueno, un poco eso, me parece que le falta un poco de contextualización. Creo, me da la sensación de que debe haber un montón de literatura del perfil de los turistas, y esos grupos que armaste, es como que yo me imaginaba, o sea, los 3 grupos me iban como con nivel de ingreso y educación, o sea, hiciste 3 grupos que parecía que estabas clusterizando por su nivel de ingreso.
que uno tiende a pensar, una persona más educada, con mayores niveles de ingreso, puede percibir más satisfactoriamente el museo o tener impresiones más positivas, no sé, es mi sensación, no estoy segura, pero me parece que eso puede estar pasando no solo en este museo, sino en todos. Pero por eso digo que habría que investigar un poco qué hay detrás. Pero nada, esos comentarios. Gracias. En este trabajo no trabajamos lo del perfil en otros museos, pero sí está en otros trabajos. Yo creo que sí tienes razón en esa parte. Y también que no mencioné, este museo se encuentra en lo que se le llama el turismo oscuro, que también tiene un sector importante en todo el mundo. Y aquí ha sido esto. Sí, efectivamente, son museos muy diferentes con los de la Ciudad de México. Y lo que yo quise es, y perfiles y gente, pero demostrar que el número de visitantes de este museo, a pesar de que sean nacionales, no es despreciable en comparación con otros museos, con otra gama de servicios, de piezas, etcétera. Y pues aquí también está llegando muchísima gente. Y este punto que dices de comparar qué hace el visitante, yo creo que eso es muy importante. Y se ha dicho mucho que Guanajuato se identifica con su Museo de las Momias. O sea, hay gente que viene a Guanajuato que solo va al museo, no va al centro. Eso es importante abordar en un estudio de qué tanto la gente está visitando otras partes de la ciudad y el museo. Y eso está por ahí también en otro estudio, pero sí profundizar en eso. ¿Cómo está su relación con la ciudad de Guanajuato? Ponerlo ya más enfocado a eso. Gracias, Natalia. Sí, toma nota. Erika, yo creo que en relación a lo que decía Natalia, como para que tenga también sentido, yo creo que sí tiene sentido esa comparación que ella hace al comienzo, dependiendo de dónde quieran poner foco, ¿no? Porque yo lo que interpreté cuando ella presentaba hacia este comparativo era que te dejaba muy claro que hay un tema de identidad ahí nacional fuerte, ¿no? Y del mexicano con su museo y lo de este arraigo por la muerte. Quizás si el foco, no sé, de la literatura fuera en esto del turismo oscuro, que como dice Erika es toda un cuerpo de la literatura, ¿no? Si se enfocaran en eso, creo que ahí tiene más peso o tendría más sentido esa comparación. Porque el otro enfoque, que creo que es por donde estarían yendo ustedes, es más en el de marketing, ¿no? Marketing, gestión. Entonces ahí tiene también más peso la otra sugerencia que te hacía Natalia. Creo que depende de un poco eso, por dónde lo enfoquen. Y a mí me parece, bueno, ya que aquí hay gente de todas partes, Erika, que si este enfoque, como yo lo interpreto, que va más por el lado de marketing, lo que se quiere hacer, en que se traduce el poder identificar estos grupos, creo que es bueno como contextualizar a la gente, al menos a los que estamos acá, en lo difícil también que es lograr que esto llegue a los que tienen el poder de decisión, ¿no? Para hacer mejoras de gestión. Yo lo digo por el poco rato que nosotros pudimos estar y, o sea, hay toda una cultura ahí, una idiosincrasia, el manejo político que hay atrás, ¿no? Que dificulta, creo yo, ¿no? Un poco como poder decir, bueno, esto lo van a, o sea, estas mejoras o esta información realmente la pueden utilizar para mejorar. Sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando eso, este museo ni siquiera está en las estadísticas nacionales, porque todos los museos estos que mencioné los coordina una institución que se llama INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, las zonas arqueológicas y estos museos nacionales. Ahí ni siquiera aparecen estos números de este museo. ¿Por qué? Porque es un museo local. Entonces se habla mucho de su importancia, pero no está considerado a nivel federal, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, desde luego, yo creo que sí es muy importante hacer la diferenciación de las dos líneas, pero se pueden estudiar las dos líneas, ¿no? Tanto el marketing como lo local, como
y da para más estudios, definitivamente. Creo que es una muy buena idea. Comparar, por ejemplo, esto que dijo Natalia, comparar los perfiles de museos de este tipo, creo que también sería importante. Ahora, digo, si con respecto a la literatura, hay muy poca literatura de la relación, digamos, del visitante a un museo como turista, y en general de los perfiles y demás. Hay muy poca literatura sobre museos. Y en particular hay muy poca literatura de América Latina. O sea, los estudios se cuentan con los dedos de una mano, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es un campo abierto para trabajar. O sea, por ejemplo, en Uruguay tenemos algunos museos que tienen 100.000 visitantes al año, algo así, pero nunca nadie los estudió. No hay estudios académicos, ¿verdad? Y creo que en Argentina hay muy poco, y así vamos yendo. Me parece muy interesante, incluso podría ser uno de los temas que uno podría, yo creo que lo habíamos pensado alguna vez con Natalia, podría ser interesante tratar de hacer un tema de trabajo de la red, ¿verdad? Es decir, bueno, elegimos un museo en varios países que tengan características similares y tratar de hacer un estudio en conjunto comparativo, ¿verdad? No sé en Brasil cómo es la cosa, Verónica, pero por ejemplo, en Colombia los estudios que hay los hemos hecho nosotros, no hay otros. Y eso. Erika, hola. Sí, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Ciris. Hola, Sandra, a todos. Me voy a hablar mi español maravilloso. Eso. Muy bien. Bueno, Erika, parabéns por la presentación. Yo tengo una angustia con estos estudios de clusters, porque los estudios de clusters, yo tengo la sensación que para en el principal punto, que es so what? And now. ¿Qué podemos hacer con los clusters? Entonces, en las conclusiones, tú hablas que tenemos que ver las cuestiones de marketing y todo. Pero no hay una sugerencia de qué hacer con las informaciones, porque es como, tienen los clusters y ahora, ¿qué hacemos con los clusters? Entonces, es una angustia porque no sabemos si el museo va a dar continuidad con las informaciones, como hablaba Sandra, si se va a hacer un plano de marketing o una cosa como esa, o si las informaciones se quedarán hasta allá. Entonces, no saberemos, tenemos las informaciones, pero no, es como quedamos en el medio de camino. Entonces, esa es una angustia. No sé si es una cuestión que podría trabajar un poco mejor como sugestiones de qué hacer con cada clúster en términos de marketing. Y una otra observación, que es una observación, es que la cantidad de visitantes tiene una pequeña queda, pero la recaudación sube. ¿Qué pasó para que la recaudación subiera cuando la habitación cayó? Gracias, parabéns. Gracias, Osiris. Bueno, primero voy a responder respecto a la recaudación. El nuevo gobierno municipal, que tiene 2 años, aumentó el precio. Era de $3 y lo subió a $4. Y ¿por qué? Fue muy criticada esa acción. Fue muy criticada, pero ellos decidieron hacerlo porque el gobierno no tiene, como decimos en México, llenadera. Entonces, como es la gallina de los huevos de oro, decidieron aumentar el precio. Como les digo, no es un museo barato. De hecho, incluso para nosotros como residentes de Guanajuato no tenemos descuento. Es un museo muy, muy utilitario. El gobierno municipal realmente lo ha usado para hacerse de dinero donde no le importa absolutamente nada. Entonces, fue muy criticada esa acción, pero ellos subieron el precio. Y respecto a los clústeres, no lo mencioné con detalle aquí en la presentación, pero sí hicimos algunas propuestas que están en el paper. En el paper hablamos de eso.
por ejemplo, hacer un servicio de una cafetería con mayor nivel. Tienen una tienda muy rústica de venta de botanas casi. Pues para el clúster 1, por ejemplo, sería eso, una cafetería pues más, decimos en México, más nice. Para el clúster de los indiferentes, lo que les comenté, hablamos de un souvenir accesible, muy barato, atractivo, diseñarlo con una empresa, etcétera, que se venda masivamente, pero de precio barato a los jóvenes, son chicos jóvenes de preparatoria que les pueda atraer y trabajar eso. Y la verdad no lo había pensado respecto a trabajar con el museo. Puede ser. Para hacer este último paper estuve en contacto con ellos para tener los últimos datos de visitas y estuvieron muy accesibles en darme la información. El director de cultura estuvo muy atento. Entonces puede ser una opción, podemos, no sé, hacerles la oferta de si les interesa, pues trabajar con ellos, hacerles propuestas, etcétera, desde el punto. Aquí en México esas cuestiones son muy políticas, ¿eh? No, prevalece la política más que el análisis y yo diría la congruencia, pero podemos tratar. Sí quería de mandarles el paper, pero como todavía no se publica, pero sí se los mando. Chica, una consulta. Sí. Cuando yo leí tu paper me gustó y al principio tú hablas de una diferenciación de clústeres de visitantes racionales y emocionales. ¿Eso cómo lo relacionas con los clústeres que tú armaste de VIP, fans y indiferentes? Y si tiene alguna, bueno, capaz que yo de museos mucho no he leído, pero si eso tiene, si ese enfoque emocionales y racionales tiene relación con algo de la teoría del comportamiento o no es por ahí que está el enfoque. Yo no sé si se entendió la pregunta. En este caso fue un análisis más económico, no se ha considerado la teoría del comportamiento, pero sí estamos trabajando, en otro proyecto trabajamos un modelo teórico de la experiencia a los visitantes. También está en revisión sobre más orientado a otro tipo de teorías. Sí lo estamos trabajando también. Y respecto a la diferenciación con los nacionales e internacionales, no lo hicimos, pero también es algo que podría ser. Yo te decía racionales y emocionales, capaz que no se escuchó bien. Es que no estoy muy bien. Ahí va. Viste que tú hablas una diferenciación entre racionales, visitantes racionales y emocionales. ¿Eso cómo se relaciona con los clústeres que tú armaste? ¿Sí hay algún tipo de relación? No lo hemos hecho. No, solo así. Pero sí en otro estudio que tenemos, porque este es del 2017, en un estudio del 2018, sí está la cuestión de la experiencia, más en otro tipo de estudio. Erika. Yo quería hacer un comentario. Dale, Vivi. ¿Me escucha? Sí. No, que quizás, ¿cómo estás, Erika? Todos. Hola, Vivi, gusto de verte. ¿Andas bien? No, quería hacerlo, quizás es capaz de replicarse el estudio, etcétera. Estaría interesante hacer consultas sobre previamente a dónde han ido y o dónde piensan ir. Hacerle la opción, digamos, lugares turísticos previo a la ida al museo o intención de ir a otros lugares turísticos, dejándolo, porque eso te permitiría un poco en la línea del comentario de Osiris, creo, que hablaba sobre la utilidad, digamos, de los clústeres luego, ¿no? En realidad, si un grupo estilizado también tiene condimentos sobre cuáles son las intenciones de movilidad mismo dentro de Guanajuato, creo que sería interesante. Eso sí está. Ya está Ahí está la pregunta, todo, pero no lo hemos analizado. Pero no aparece en los grupos. No lo consideramos, pero sí está la pregunta. ¿A qué museo? Guanajuato tiene como otros
mínimo. No, yo no me hablaba de museos, sino también de lugares turísticos, digamos, como para hacer circuitos más allá de los museos. Hicimos la pregunta en particular de qué visitó la ciudad de Guanajuato y cuál era el motivo de la visita a la ciudad de Guanajuato, ¿verdad? Sí, está. Y bueno, lo que salió fue que para la gran mayoría de la gente el motivo de la visita de la ciudad de Guanajuato es ir a ver el museo. Punto número 1. ¿Y se le ofrecen opciones? Sí. Le ofrecemos opciones, claro, le ofrecimos. ¿Por qué vino a la ciudad de Guanajuato? Para ver el Festival Cervantino, para ver el monumento a la India, era, ¿no? Al India, no me acuerdo, etcétera, ¿verdad? Hay una cantidad, porque Guanajuato en realidad tiene muchas atracciones. No es solo el museo. Bueno, ustedes estuvieron allá, ¿verdad? Varios estuvieron en Guanajuato y vieron que tiene el Museo de Cervantes, tiene una cantidad de la ciudad misma, ¿verdad? Y una de las cosas que sale es eso. Creo que está puesto en el trabajo, nosotros eso lo pusimos, ¿verdad? Que efectivamente uno de los motivos principales de la visita a la ciudad es ir a ver el museo. Y en general la gente, yo no me acuerdo los números ahora, Erika, capaz que tú te recordás, pero en general la gente solo visita el museo. Hay veces que no baja ni al centro. No baja ni a la ciudad. Está en el panteón, en lo alto. No va ni al centro. Viene a eso y se va. ¿Y son visitas por el día? ¿O son visitas que se quedan? No, son del día. Ah, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí hay una implicación importante, ¿no? A nivel de destino, Erika, que ahí te dejo, luego te estoy copiando todo lo del chat que te están dejando, te lo envío porque Inés justo hacía un comentario respecto en esa idea de diversificar también, ¿no? Las propuestas que tiene el destino, de aprovechar que el museo es cierto, genera ese movimiento y de generar más actividad alrededor de ese producto. Ella Inés te deja ahí como una que bueno, que podría pensarse, ¿no? En propuestas que se complementen donde el museo sea parte de ese marco de recorrido, porque claramente está, ¿no? Como desproporcionada la oferta o ¿no? De los lugares de relacionados. Sí. También está el estudio de la experiencia, el del 2018. Ese también está, y está en el modelo teórico de cómo ahora sí que cómo viven la experiencia de la visita, desde el punto de vista cultural. Bien. Que quizás que haya muchos visitantes que ya conocen la ciudad y que van estrictamente a ver el museo porque ya conocen esa ciudad, si son propiamente de México o de ciudades cercanas. No, digo, si querés, una cosa que comentamos la otra vez, es que en realidad es un clásico de las visitas de estudiantes, ir al Museo de Guanajuato. O sea, estos paseos de fin de año que hacen de los estudiantes, ¿no? Es un clásico que vayan a Guanajuato. Por eso que también hay una cantidad de visitantes jóvenes. Sí, también es un museo de mucha visita escolar de las preparatorias. Okay. Bueno, si hay alguna otra pregunta, otro comentario. Victoria, la manito te había quedado levantada, me imagino. ¿O tienes otra? Estás silenciada. Perdón, no la bajé, sí, ya. Suele pasar. De acuerdo, bueno, luego también te paso un paper que te recomienda Verónica, Erika, que queda muy a disposición. Gracias, Verónica, para cualquier consulta, que tiene una estudiante ya de maestría también que va a abordar el trabajo de museos desde la perspectiva del consumidor. Así que, bueno, una buena socia también, Verónica. Y yo creo que todo la posibilidad que sale, que Natalia, bueno, ya que Gabriel dijo que lo había mencionado antes con Natalia, esto de poder pensar como red en ese trabajito de museos a nivel, claro, elegir un museo por destino, Latina, está lindo. Elegir un museo por destino, por ejemplo, y intentar hacer un trabajo en varios lados, ¿no? ¿No podrían ser los nacionales?
Lo que pasa es que, digo, ojo que México tiene características que el resto que muchos países de América Latina no la tienen, ¿no? O sea, pero, y a su vez los destinos, ¿no? Pero bueno, La Plata tiene un museo importante, en Uruguay hay un museo importante también, y se podría intentar. Es difícil encontrar un museo como el de Guanajuato en que predominantemente sean nacionales los visitantes, ¿verdad? O sea, un museo con tantas visitas y que sean casi que exclusivamente de nacionales, ¿no? Yo no sé, yo no conozco en el resto del mundo algún ejemplo como este. Y tampoco lo hay en México, ¿eh? Tampoco hay en México otro museo como el de las momias. Sí, sí. Sí, respecto a la comparativa es, quizás lo que comentó Natalia me deja pensando en un supuesto que habría que pensar cómo compararlo, porque estoy casi segura que, bueno, es una intuición que yo tengo, que muchas personas prefieren venir al Museo de las Momias que ir al Museo Nacional de Antropología, por ejemplo. Entonces, sí son universos totalmente diferentes, pero de alguna forma tratar de abordarlo o un poco cómo podría dilucidarse esa pregunta, esa cuestión.